Que la gracia salvadora de Dios misericordioso, que nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, esté con todos ustedes. Buenos días a todos, hermanos. Agradeciendo a nuestro Padre Dios esta jornada, este día, en esta segunda semana de Pascua, nos abrimos a su gran misericordia y al gran don de la Eucaristía, que es el alimento para el viajero, para nuestro caminar, ese pan bajado del cielo que estaremos reflexionando. Con humildad digamos al Señor, perdona nuestros pecados. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Esta Santa Misa la ofrecemos por todos y cada uno de los aquí presentes de una manera especial, por nuestras familias, su bienestar, por todo el personal que está trabajando para erradicar esta pandemia, especialmente doctores, enfermeras, sobre todo también nuestros enfermos de los hospitales, los familiares. También pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, amigos y familiares. Dios nuestro, que llevaste a cabo el sacrificio pascual para que el mundo tuviera la salvación, escucha la súplica de tu pueblo y haz intercediendo por nosotros, Cristo, nuestro Pontífice, y por su humanidad que comparte con nosotros, nos reconcilie, y por su divinidad que lo hace igual a ti, nos perdone. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y le dijo a la asamblea: israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho tiempo surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron
les prohibieron hablar en nombre de Jesús y lo soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los que los días se enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí junto con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 1,200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba, todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Brevemente, con este hecho de la multiplicación de los panes
en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Vamos a iniciar un discurso que se conoce como el discurso de... Hay que tener en cuenta que San Juan es el único evangelista que no relata la institución de la Eucaristía como tal, junto con sus discípulos. Él toma un testamento espiritual desde el signo del lavatorio de los pies, capítulo 13, 14 y 15, haciendo unos discursos de despedida. Pero el capítulo 6 que estamos reflexionando, vamos a reflexionar, es este discurso del pan de vida. Nos hablará cómo es ese pan bajado del cielo. Y comienza por el hecho que hemos escuchado. El hecho es la multiplicación de los panes. Con 5 panes y 2 pescados le da de comer a una gran multitud. Y hay algunos elementos que nada más puntualizo, porque no nada más nos quedemos con el hecho de un milagro, el milagro y ya, sino lo que hay de trasfondo en el milagro. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Cristo va a instituir la nueva Pascua, ya no de los judíos, sino lo de los cristianos. Y lo seguía mucha gente, y seguían a Jesús por los milagros, por las señales, por haber curado las enfermedades y sobre todo por el anuncio del Evangelio, la buena nueva. El Evangelio de Jesús son hechos y palabras, es decir, acciones fundamentando sus palabras, palabras que son coherentes con sus hechos. Y ese es el sentido del Evangelio, la buena noticia. Por lo tanto, ahora al que la gente pues lo sigue es una gran multitud. Y hemos reflexionado muchas veces que un elemento fundamental dentro de nuestra vida, o sea, el hombre se puede acostumbrar a todo, menos a no comer. Y es una de las cosas que hoy no dejaremos como se pueda, pero hay que llenar la barriga. Nadie puede decir que hoy no va a comer y va a estar puro ayuno. Dios lo quiera tampoco ese sentido. Por lo tanto, pues esa es la preocupación de Jesús. Viendo que mucha gente lo seguía, involucra a uno de los discípulos. Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Felipe es uno de los discípulos, vamos a llamarlo así, más adoctrinado, más preparado. Era de aspecto griego, Felipe. Y por lo tanto, pues, como que lo hizo sufrir y le puso su examen para decir 5,000 hombres por pedazo de pan, a cómo está el pan y todo esto. Pues ahí, no sé, no había calculadora, yo creo que sacó su ábaco, o no sé, y ahí se puso a hacer sus cuentas. Y vio que ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Situación que no tenían los discípulos, 200 denarios. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues, Andrés, el hermano de Pedro, uno de los que pues, le confiscó a un joven sus 5 panes y sus 2 pescados, un joven que a lo mejor era previsor, ¿verdad? Hay gente que así es, previsora, y que ciertamente pues estaba viendo por sí mismo, dice, pues cada quien, yo traía mis tortas, yo traía mis pescados, yo por si cualquier cosa venía preparado. Sin embargo, esto parece mínimo a las circunstancias de la necesidad. Y aquí viene la acción de lo que sabemos. Se los piden, díganle a la gente que se siente. Y le presenta a ese muchacho lo poco que tiene en la providencia y el amor de Dios que se multiplica. Todos comieron hasta saciarse. Cristo dio gracias, el sentido de la Eucaristía,
El pan partido y compartido, lo hemos reflexionado, es símbolo de la Eucaristía. La esencia de un pan no es que se quede el pan o que se desperdicie. Una de las cosas que debemos de cuidar, que no se desperdicien las cosas. Una de las situaciones que a veces es un riesgo dentro de nuestros ambientes, comprar de más, servirte de más, comer de más, tantas y tantas cosas que nos olvidamos de saber compartir. A veces acaparar y no compartir, ¿verdad? Entonces, ahí está el aspecto de el pan partido y compartido, que se lo dio a sus discípulos para que a la vez ellos se lo dieran a los que se habían sentado. Díganle a la gente qué se siente. Es un signo de comodidad, un signo de pasar a la mesa. Cuando tú invitas a alguien, pásale a la mesa, siéntate. Es un signo de que eres parte de la familia, eres parte de la comunidad, realmente eres esencial. Por eso te sientas a la mesa, ¿sí? Por lo tanto, no te sientes gorrón, ¿verdad? Porque el gorrón come a costillas de los demás, pero cuando te sientes parte, compartes, ¿verdad? Y esto es lo que hace la gente. Todos comieron hasta saciarse y recogieron con los pedazos que sobraron de los 5 panes 12 canastos. Yo creo que hoy este hecho que inicia, pues ante unas circunstancias que estamos viviendo, pues nos invita el Señor a tener la confianza en el aspecto de ahora cuidar los víveres, las circunstancias por la situación que vivimos de pandemia, carencias en algunas cosas, trabajo, economía, situación de solidaridad y de compartir con los hermanos, familia, vecinos. Y yo creo que este es uno de los signos que nos hace verdaderamente en comunión cristianos. Los apóstoles que nuevamente, pues, ante la actitud de prohibirles los escribas y fariseos que tenían miedo de que siguieran proclamando que Cristo estaba vivo, y ahora los que tienen miedo son los escribas y fariseos, cuando en otro tiempo los discípulos estaban a puerta cerrada por miedo a los judíos, ahora la palabra de Dios fortalece a los apóstoles y los llena de esa alegría de ir a anunciar a Cristo. Es algo que también nos causa un poquito de sorpresa, que después de prohibirles los azotaron y los soltaron. Ellos se retiraron felices de haber padecido aquellos ultrajes. Parecería algo contradictorio, ¿que son masoquistas? No. El aspecto de que los apóstoles hayan salido felices de haber sido azotados, ultrajados, es porque ni el dolor, ni las carencias, ni las situaciones que a veces uno cree que no va a soportar, todo se soporta teniendo a Cristo como fundamento y alimento espiritual. No solo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ojalá que cada uno de nosotros comprendamos este sentido de este alimento que da vida y que podamos compartirlo ante las exigencias que hoy estamos viviendo. Que así sea. Vamos a comer el pan y el vino, que se convertirá en el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestra ofrenda y oración. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad
vida de salvación. Acepta, Señor, nuestro sacrificio y sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de todas mis culpas, quede limpio de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia. Con la ayuda de tu protección, conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, por quien fue inmolado por nuestra Pascua. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Los coros celestiales, ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión de todos los ángeles Ángeles del cielo, te alaba el coro de la iglesia. Hosana en las alturas. bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo, sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, hermanos,
el Papa Francisco, nuestro Cardenal Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Ten presentes además a todos tus hijos aquí reunidos por sus intenciones y necesidades, de una manera especial por nuestras familias, su bienestar, la salud de nuestros hermanos enfermos, especialmente por nuestros hermanos que luchan para erradicar esta pandemia en nuestro México, en nuestro nivel mundial, doctores, enfermeras, investigadores, personal de salud, aquellos hermanos que se encuentran enfermos en nuestros hospitales ante tantas situaciones difíciles, a sus familiares. Recuerda también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros fieles difuntos, amigos y familiares. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. En esa alegría de los hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz esté siempre con todos ustedes. Omitiendo nuestro saludo de mano, lo damos por el de reverencia. La paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Le consagramos a la Santísima Virgen, diciéndole: alégrate, Reina del cielo, aleluya. Alégrate, Reina del cielo, aleluya. Porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, Porque Cristo que llevaste en tu seno, aleluya. ha resucitado según su palabra, aleluya. Ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Ruega, Señor, por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque ha resucitado verdaderamente, aleluya. Oremos, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo. Concédenos que por su Madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de la vida eterna por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le consagramos pues al Señor este día, recibiendo la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con ustedes permanezca para siempre. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, digna de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu bella amada. Señor, que vivimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes religiosos y laicos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes religiosos y laicos según tu corazón. Amén. Pues deseándoles que tengamos todos un buen día, sigamos cuidándonos en casa, manteniendo esa oración, esa calma, esa paz y sobre todo trabajando para salir de esta pandemia y sacar lo bueno